Hola amigos, hemos venido al convento de Santo Domingo para presentar un programa sobre evangelización y arte religioso. Como sabemos, los españoles cuando vinieron a América traían por propósito la cristianización. Ellos querían convertir a la población aborigen, a los indígenas del Nuevo Mundo, a la fe católica. Era la condición que les había puesto el Papa para legitimar su dominio sobre América. Por ello, los españoles estuvieron empeñados en cristianizar y no confiaron exclusivamente en el poder de la palabra de sus predicadores, ni tampoco, mucho menos, en el poder de la lectura de la Biblia, como era la tradición que empezaron los protestantes. Por el contrario, los católicos en general, los españoles dentro de ello, confiaron más en el poder de las imágenes, en su capacidad para impactar la sensibilidad del individuo y conducir su corazón hacia la reconciliación con la religión. La religión entraría gracias a que las imágenes, pinturas y esculturas convencerían a la gente. Por ello, gracias a ello, pues tenemos en las iglesias peruanas una gran cantidad de obras de arte que tendremos ocasión de ver en este programa de Sucedió en el Perú. Luego de la llegada de los europeos al Nuevo Mundo en 1492, los reyes católicos acudieron al Papa para que establezca la legitimidad de su dominio sobre América. Los españoles habían llegado primero gracias a Cristóbal Colón, pero inmediatamente después, los portugueses habían arribado a Brasil. Tomando en cuenta estos descubrimientos iniciales, el Papa, a través del Tratado de Tordesillas, dividió el Nuevo Mundo entre España y el Portugal. El Océano Atlántico quedó dividido por medio de una línea trazada de norte a sur al oeste de las islas de Cabo Verde. El hemisferio oriental era de Portugal y el occidental de Castilla, es decir, de España. El sumo pontífice no quería que los países protestantes llegaran a América. En esa misma época se estaba dividiendo el cristianismo y surgiendo el ala protestante. Por ello, el Papa quería reservar el Nuevo Mundo para las potencias católicas y cerrar el paso a los protestantes. En este sentido, cuando dividió América entre España y Portugal, les impuso una obligación: evangelizar a la población nativa, ganar sus almas para la verdadera religión, la católica. La conquista española es una empresa medieval y renacentista al mismo tiempo, ¿no? Es medieval porque la estructura mental de los conquistadores sigue siendo medieval, o sea, la conquista en sí es la última gran cruzada religiosa de Occidente. La idea era llevar el evangelio a todo el mundo. Gracias a la política de evangelización, los conquistadores siempre estaban acompañados por religiosos, valientes sacerdotes que arriesgaban su vida con el propósito de salvar a la población de las garras del demonio. Entonces, de alguna manera, la empresa de la conquista es leída como un evento apocalíptico que anuncia el final de los tiempos. Los religiosos europeos que acompañaron a los conquistadores normalmente disponían de una sensibilidad más refinada que los rudos soldados y comerciantes de los primeros momentos. Entre estos sacerdotes hubo artistas, escritores y hombres de ciencia. Algunos dejaron testimonios muy valiosos del encuentro entre los dos mundos. Otros fueron Torquemadas que abusaron de su celo para perseguir las costumbres indígenas. Hubo de todo, y no faltó religioso dedicado a amasar fortuna, como parece haber sido el bueno de Hernando de Luque, el supuesto tercer socio de la conquista del Perú. A partir ya de la capitulación de las capitulaciones de Toledo, de Pizarro con la corona, vienen con los conquistadores religiosos de diversas órdenes. ¿Quiénes son ellos? Sí, son en el orden cronológico de llegada al Perú,
son los dominicos, los franciscanos, los mercedarios, los agustinos y los jesuitas. Esto en la segunda mitad del siglo XVI. Producida la gran división del cristianismo y la separación de los protestantes, el catolicismo se reorganizó en el Concilio de Trento. Los altos dignatarios de la Iglesia se reunieron para diseñar la política del papado en el nuevo y desfavorable contexto de una amarga división con Lutero y sus seguidores. Fueron muchas las sesiones en Trento porque el concilio se desarrolló a lo largo de varios años. En determinado momento, el concilio trató el tema de las imágenes religiosas. Trento, como tú sabes, es el examen que a sí misma se hizo a la Iglesia a partir de la Reforma luterana. Este concilio, que duró aproximadamente 18 años, que acabó hacia 1563, en su última sesión recién se ocupó de las imágenes. A lo largo de los 18 años de concilio, la Iglesia buscó reordenar toda su política, y su política interna y su política externa, como un Estado. Normar las relaciones de sacerdotes con los pobladores, de las monjas, la vida interior en los conventos, la liturgia, ¿no es cierto?, las partes que debe contener la liturgia, en fin, muchos aspectos de la vida de la Iglesia. Y las imágenes ocuparon la última sesión. Los protestantes habían rechazado las imágenes y acusaban a la Iglesia de idolatría por su abundante uso en la práctica religiosa. Los luteranos rechazaban la pompa ceremonial y querían un contacto más personal e íntimo con la divinidad. Después de discutir, la Iglesia Católica optó por ratificarse en el empleo de imágenes para fines de evangelización. Es más, el Concilio de Trento recomendó calurosamente su uso para convencer a fieles simples y sencillos de convertirse al catolicismo. La idea era que solo unos cuantos ilustrados entendían los escritos. Incluso los oradores tenían dificultades en ser comprendidos a plenitud. En todo caso, el sacerdote que dirigía unas palabras podía reforzarlas aludiendo a pinturas que relataran los principales misterios de la religión. Por ello, se ordenó que todo templo contuviera cuadros religiosos que pudieran impresionar a los fieles y cautivarlos, dejándoles una enseñanza teológica y moral. Claro, cada orden religiosa tenía una actitud distinta frente a las culturas aborígenes, ¿no? Por regla general, mientras que los dominicos y los franciscanos quisieron hacer tabula rasa con las culturas precolombinas por considerarlas incompatibles con el Evangelio, e incluso algunos utilizan la demonología como herramienta hermenéutica para interpretarlas y asocian las culturas del hombre precolombina con el cultos al demonio. Los agustinos y los jesuitas, que estaban imbuidos con la cultura del Renacimiento italiano, con las obras de Platón, de Hermes Trismegisto, de Pico de la Mirandola, de Marsilio Ficino, que eran los grandes especialistas en el simbolismo de la antigua Grecia, de Roma, de Egipto.
ellos empiezan a hacer también un estudio profundo de la simbología andina y se dan cuenta que la mejor manera para lograr una conversión exitosa era utilizar elementos de la propia cultura andina para la conversión de los naturales.